Reflujo del evangelicalismo. La palabra evangélico surgió en el siglo XVIII para definir algunos grupos protestantes que se diferenciaron de la reforma institucional de Lutero. Y estos grupos tuvieron sus propias características. Por ejemplo, los seguidores de Wesley y los puritanos, esos que llamaron reforma radical. De ahí viene la palabra evangélicos. Y eran grupos que reclamaban fidelidad a la Biblia para resolver los problemas teológicos y de cómo vivir. Eran grupos también comprometidos con las necesidades humanas. Grupos que se tiraron a la calle para auxiliar a los presos, a los niños desamparados, que lucharon en contra de la trata de esclavos, a favor de la mujer, que tenían un compromiso con las necesidades humanas. El resultado de eso en los países donde hubo estos grandes avivamientos son los países que despegaron con la revolución industrial, que se fueron por delante del resto del mundo por influencia de este compromiso con las necesidades humanas que tenían esos evangélicos desde el siglo XVIII. Eran también personas con un pensamiento racional, que se oponían a las supersticiones medievales que preconizaba en ese tiempo la Iglesia Católica. De modo que era fidelidad a la palabra, compromiso con las necesidades humanas y un pensamiento racional. Sin embargo, desde hace algunos años asistimos a un reflujo de los evangélicos. Y la mayoría de los grupos que se llaman evangélicos hoy día no siguen el predicamento original. Y quiero concentrarme hoy en 4 añadiduras que han aparecido con los años y que explican este reflujo del evangelicalismo. Mira, lo primero que voy a mencionar es el legalismo. Esto fue una tendencia en el siglo XIX a reclamar reglas que no estaban en la Biblia. Que no esto, no esto, no esto. O sea, una cantidad de prohibiciones antojadizas con resultado del momento que se estaba viviendo, de cambios, de nuevas costumbres, se descubre América. Y entonces aparecen muchas cosas ante las que hay que decidir sí o no. Bueno, los evangélicos ahí comienzan a poner prohibiciones. De modo que ser evangélico en el siglo pasado significaba no un compromiso con las necesidades humanas, sino unas reglas que había que cumplir. Legalismo. Eso fue un reflujo del evangelicalismo. En segundo lugar, apareció a fines del siglo pasado la teología de la prosperidad. Eso fue una mala lectura de la Biblia para decir que si Dios te bendice, tú vas a ser rico. O sea, todo lo que Dios bendice van a ser ricos. Los pobres están bajo maldición de Dios. Entonces ahí comienzan los grandes televangelistas a acumular fortunas multimillonarias, con el resultado de que en los últimos años hemos asistido a una generación de evangelistas que ya no tienen la humildad de los primeros apóstoles ni de los pioneros de nuestras respectivas denominaciones, sino que viven como un jeque árabe. O sea, que tienen su avión privado, que tienen casas millonarias, que tienen una flotilla de vehículos, que tienen una servidumbre, y todo eso como demostración de que Dios me está bendiciendo. Eso es un reflujo del evangelicalismo original. A fines del siglo pasado apareció también la guerra espiritual. Esto significó demonios hasta en la sopa. Hasta unos muñequitos que tú estás leyendo ahí, aparece alguien que te dice esos muñequitos tienen símbolos de demonios. Y el malestar en la ciudad es por los demonios que gobiernan la ciudad. Nada de eso está en la Biblia. Ese cogiendo versículos fuera de contexto y amoldándola a este pensamiento
para decir cosas que nunca se habían dicho en la historia de la iglesia. La guerra espiritual ha sido un retroceso del evangelicalismo. Y finalmente, la teoría de conspiración. En los últimos años, muchos pastores y pastoras se han dejado seducir por la teoría de conspiración. Es comprensible que estamos viviendo en un mundo con tantas cosas nuevas que a veces no entendemos. Pero estos hermanos cayeron en la trampa de decir, no, detrás de eso hay una conspiración. Pero comienzan a acusar incluso a personajes de nuestro siglo, como que son los instigadores, un plan general, y todo lo atribuyen a esta supuesta conspiración de la cual no pueden poner evidencias claras. Y eso va a significar también un salto hacia la derecha política, compromiso con los partidos políticos de derecha, y de ahí van a surgir posiciones a veces racistas, como sucede en Estados Unidos, posiciones de odio contra los inmigrantes, cuando todos migramos, o sea, los que hoy luchan contra los migrantes, sus padres migraron a los países donde ellos están. Entonces deben haber reglas de juego, pero no ese odio radical que se exhibe desde la derecha política. Y entonces muchos hermanos pastores han caído en esa trampa de la teoría de conspiración. Ese es el momento que vivimos hoy en el evangelicalismo, un reflujo de las ideas originales. Si aquellos reformadores del siglo XVIII aparecieran en medio nuestro, se escandalizarían por el evangelio que estamos viviendo hoy. Un evangelio legalista, un evangelio con la teoría de la prosperidad, un evangelio con demonios hasta en la sopa, y un evangelio sujeto a teoría de conspiración. Es tiempo ya de volver al evangelio del Nuevo Testamento.